36, Karilla B, en el último renglón, la segunda palabra. Tanu Rabbanan. Si estudiaron nuestros Jajamim. En Ofim Pat Ava Pesach, Dibre Bet Shammai. No se puede hornear en Pesach una matzá, una masa que se preparó siendo gruesa, ya que al ser gruesa no va a poder cocinarse y hornearse bien por dentro antes de que llegue a leudarse. Nosotros sabemos que el calor acelera el proceso de leudado. Si nosotros vamos a fabricar y producir un pan que sea grueso, una matzá que sea gruesa, entonces esto está propenso a que se leude antes que termine de hornearse por dentro. Por lo tanto, Bet Shammai dice que está prohibido. Beit Hillel matirim. Bet Hillel por su parte dicen mutar, no hay ningún inconveniente. No se va a hacer hametz, no va a leudar y está habilitado. De cama pataba. ¿Y cuánto es la medida que Bet Hillel dicen que está permitido prepararlo, incluso que sea grueso? Es claro y es evidente que si va a ser demasiado alto, seguro que va a llegar a leudar antes que se hornee. ¿Cuál es la medida máxima a la que permite Bet Hillel? Amar Rabunat tefach. Rabunat nos dice que esa medida llega hasta un tefach, hasta un puño, que son aproximadamente 8 centímetros de altura. Hasta 8 centímetros de altura uno puede hornearlo y va a llegar a hornearse antes de que leude. Sheken Matzino Melech Mapanim tefach. ¿En qué se basó Rav Huna para decirnos esta medida? Él se basó que esa era la medida que tenía el Lehem Apanim, el pan que se traía semanalmente de Shabbat en el Bet HaMikdash, tenía la altura de un tefach, justamente se llamaba Lehem Apanim. Traducción literal sería el pan de las caras, ya que la altura que tenía era similar al rostro de un niño chiquitito, que el rostro de un nene chiquitito tiene la altura de un puño. Entonces, hasta esa altura podemos hacer, ya que él tampoco podía ser leudado. El Lehem Apanim que se tenía semanalmente no podía estar leudado. Y sin embargo tenía esa altura. Quiere decir que perfectamente podemos nosotros lograr una matzá teniendo incluso esa altura, como vemos en el Lehem Apanim que hacían semanalmente. Y este es la fuente y el origen de las palabras de Rav Huna. Dice la Gemara, Matkif na Rav Yosef, atacó Rav Yosef el planteo de Rav Huna y dijo así: hay 5 motivos por el cual no es posible comparar lo que hacían en el Bet HaMikdash con el Lehem Apanim a la matzot que las personas fabrican y producen en sus casas. Primer punto, si eso fue dicho con personas que eran rápidas, activas y muy cuidadosas, expertas en la fabricación del Lehem Apanim, como eran los Kohanim, que ellos semanalmente lo hacían y son personas cuidadosas que también constantemente preparaban las menajot y las distintas ofrendas en base a sémola de trigo. Entonces ellos eran expertos y muy cuidadosos en la fabricación y producción de estos productos. Si a ellos se les permitió, nosotros podemos aprender de ahí para personas normales que no tienen toda esa experiencia y cuidado. 2. Si eso fue utilizado con el Lehem Apanim, que era un pan que se esforzaba mucho en su preparación, ese pan recibía en total, cada uno de los 12 panes del Lehem Apanim que se preparaban, recibía en total 500 golpes y había sido aplastado 300 veces. Tanto trabajo sobre la masa quitaba parte del leudado, le quitaba fuerza y no podía leudar tan rápidamente. Tú quieres comparar lo que hacían ahí con el pan que uno o la matzá que uno prepara en su casa caseramente, que no le dedica tanto esfuerzo y no lo golpea tanto. Tercer punto de diferencia, si ellos autorizaron en hornos que estaban caldeados con maderas secas, toda la madera que se utilizaba en el Bet HaMikdash era madera que no había estado en el invierno bajo las lluvias. Previo a que comience el invierno, ellos ya cortaban toda la leña que necesitaban, obteniendo una leña más seca, lo que al ser encendida no despedía humedad, era un calor seco que no agiliza el leudado y además se levanta temperatura más rápido. Por lo tanto,
era una leña que podemos decir especial, que la gente común no utiliza. Entonces, incluso en la manera de caldear tenemos diferencia y no podemos comparar una con la otra. Cuarta diferencia, el horno que utilizaban en el Bet HaMikdash para hornear el Lechem Apanim era un horno que ya venía bien caliente previamente. No teníamos que esperar a que vaya calentándose. En cambio, el que la persona utiliza normalmente para hornear las matzot es un horno que está frío y se está calentando a medida que nosotros vamos horneando las matzot, que eso también prolonga el tiempo de la cocción y es muy probable y propenso a que leude. Y quinta diferencia, el horno que utilizaban en el Bet HaMikdash era un horno metálico. El metal es muy buen conductor del calor y inmediatamente levanta temperaturas muy altas, cosas que no pasa lo mismo con un horno de barro. Si bien es verdad que el barro va a preservar mayor tiempo el calor, pero no levanta tanta temperatura. Y para nosotros es aquí imprescindible la temperatura que levanta, ya que eso acelera notablemente en la cocción de la masa, evitando que se leude. Por lo tanto, tenemos 5 puntos a favor porque el Lechem Apanim era posible hacerlo con una altura de un puño sin que se eleve, pero no podemos de ahí deducir para que cualquier persona en su casa pueda preparar también una matzá con semejante grosor. Por lo tanto, Rabbi Yosef no acepta las palabras que dijo Rab Huna. De hecho, la Gemara nos dice aún más. Amar Birmia bar Abba, Shailit et Rebbi Beyehud. No, Rab, dijo el Birmia bar Abba, yo le pregunté a mi maestro de manera exclusiva. Específicamente, le pregunté sobre este ítem. Y otra versión dice, no, Rab, ¿y quién era el Rab? ¿Sí? del Birmia bar Abba, era Rab, el famoso Rab y Shemuel que discuten. Rab era el nombre con el título que lo llamaban a él era su maestro. Y Kadeam hay una segunda versión que dice Rab Birmia bar Abba amar Rab, que Rab Birmia bar Abba dijo el nombre de su maestro Rab, que su maestro Rab le dijo Shailit et Rebbi Beyehud. Yo le pregunté a mi maestro, Rab le preguntó a su maestro específicamente sobre el tema, no, Rabbenu Akadosh. ¿Y quién era el maestro de Rab? Rabbenu Akadosh, el Biudar Nasi, el autor de las Mishnayot. Le preguntó a él sobre esta Baraitá que discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. Mai Pataba, ¿qué se refirieron cuando dijeron un pan grueso? Le contestó Pat Merubá, mucha cantidad de pan. A eso se refirió un Pat Abba. No un pan grueso, mucha cantidad de pan. Si se puede producir mucha cantidad o no se puede producir mucha cantidad. Veama y Karule Pataba. Y él le cuestionó, ¿y por qué lo llama un pan grueso? Mishum de Nefisha Belisha. Le dijo, porque al momento de amasar, nosotros vamos a formar una masa muy grande y gruesa. Después de ella nosotros vamos a ir separando y vamos a ir produciendo distintos panes. Bien, y nos va a quedar mucha cantidad de panes. Pero la masa inicial es una masa muy gruesa, por eso se refirieron con el nombre de Pat Abba, un pan muy grueso, haciendo referencia a la masa, una masa muy grande. Y sobre esto era que estábamos planteando si se podía o no se podía hacer en Yom Tov. Es más, Beibaitima, todavía podemos decir, si quieres otra explicación, Beatre de Aitaná, le Pat Merubá Pat Abba Karule. En el lugar, en la ciudad donde vivía este Taná, el que habló y redactó la Baraitá, así solía hablar la gente. Cuando era mucha cantidad, decían muy grueso. Era manera de expresarse. No se puede cuestionar si esa era la forma y la modalidad de hablar que tenían. Al fin y al cabo, lo que sí vemos de esta explicación que le dijo Rebbi, que en ningún momento Bet Shammai y Bet Hillel discutieron en lo que respecta a Pesach, a poder producir una matzá gruesa o finita para poder hornear. La discusión se centra en otro punto completamente distinto, en hacer mucha cantidad de panes en Yom Tov. Y sobre esto es que la Gemara analiza, Maitama, ¿cuál es el motivo?
¿cuál es el punto a discutir entre Bet Shammai y Bet Hillel? Y Mishum de si el motivo es porque una persona se está molestando innecesariamente en Yom Tov. Nosotros sabemos que el Yom Tov, a diferencia del Shabbat, está permitido amasar, hornear y cocinar. Sorge Ogel Nefesh, lo que es necesario para alimentarse. La Torah permitió, como está escrito en el Pasuk, todo lo que sea para consumir, ustedes pueden hacerlo en Yom Tov. Ahora bien, solo se puede hacer lo que es necesario para consumir en Yom Tov. Cuando yo estoy haciendo cantidades de panes más de lo necesario, entonces ahí nos encontramos con el inconveniente de estarnos molestando en Yom Tov innecesariamente. Y ese sí es el punto de discusión. Entonces, Mai iría a Pesach. ¿Por qué se concentraron Bet Shammai y Bet Hillel y nombraron la festividad de Pesach? ¿Por qué exclusivamente Pesach? Si es un inconveniente en cualquier Yom Tov. Lo mismo se aplicaría en Shavuot, en Rosh Hashanah, en Sukkot. Al discutir puntualmente en Pesach, como dijo la Baraitá al comienzo, da a entender que tiene que ver con el Hametz. Tendría que ser en cualquier Yom Tov también la prohibición. Y Nachiname dice, así es también, es aplicable a todos los Yamim Tovim, a todos los días festivos que tenemos en el año. ¿Por qué? Ahí nombrado en Pesach, porque puntualmente Bet Shammai y Bet Hillel, y el Tanaj, mejor dicho, que trajo las palabras de Bet Shammai y Bet Hillel, él se estaba refiriendo al Salahot de Pesach, y dentro de la Salahot de Pesach que él estaba hablando y explicando, nombró la discusión de Bet Shammai y Bet Hillel si se puede producir mucha cantidad de pan o no. Y lo que nombró Pesach es porque era puntualmente sobre Pesach que estaba hablando el Tanaj cuando nombró esta discusión. De hecho, Tanya Nameahi, así tenemos estudiado una braitá que lo dice explícitamente. Bet Shammai omrim, enofim patava beyom tov. Bet Shammai dijo, no se puede hornear mucha cantidad de pan, como explicamos que patava, se explicó Rebbi, que patava es mucha cantidad de pan, no se puede hornear mucha cantidad de pan, beyom tov, en Yom Tov, y no hizo referencia específicamente a algún tipo de Yom Tov, Pesach, Shavuot, no, en Yom Tov en general, ningún Yom Tov. Bet Hillel matirin. Bet Hillel por su parte sí permiten, y el motivo que Bet Hillel permiten es siempre y cuando que la persona, toda esa gran cantidad de panes, incluso que sean innecesarios para el consumo de él en Yom Tov, los ponga en una sola bandeja, en una sola tanda dentro del horno, que si bien él no va a poder consumir tanta cantidad, pero el hecho de que el horno está completamente lleno mejora la cocción de todos los panes. Entonces, de alguna manera, sí es necesario para el Yom Tov que todos estos panes se estén horneando, incluso que sabe que no van a consumir todos. O sea, que de esa manera, los que sí necesitan para Yom Tov se van a hornear y cocinar de mejor manera. Ese es el motivo por el cual Bet Hillel permitiría. Pero entonces queda definido en la Gemara que Bet Shammai y Bet Hillel no discutieron en absoluto lo que respecta a Pesach, nunca hablaron del grosor de una matzá, sino una discusión al margen en todo Yom Tov, si se puede hornear y preparar mucha cantidad de panes que no se van a consumir, siempre y cuando, como dijimos, que coloque todo en el horno de una sola vez, y ahí es donde se centra la discusión de ellos dos, sin tener ningún tipo de relación con la Salahot de Pesach. Tanu Rabbanan. La Gemara retoma el din original, las leyes originales de cuáles son las matzot aptas para cumplir con ella las mitzvah, y nos dicen es posible cumplirla con pan de mequía, con un pan, con una matzá que esté perfectamente limpia, es decir, con harina de la mejor calidad, refinada y tamizada, 100% blanca y pura, es posible, y no hay aquí ninguna falta, ninguna duda por parte de lo que la Torah dijo lehem oni, el pan del pobre, y no suele el pobre tener un tipo de pan de matzá de tan alta calidad. A esto nos enseña, en este aspecto está perfecto. A su vez, también nos podemos ir al extremo, y si es una matzá hecha con harina integral y cascarilla, también es posible cumplirla, no incumbe, ¿sí?, un tipo de harina o el otro, ambos son válidos para el cumplimiento de la mitzvah.
ובסריקים המצוירים בפסח, אף על פי שאמרו נושאים סריקים המצוירים בפסח. También es posible cumplir con la mitzvah con matzot que sean moldeadas, que tengan distintos tipos de forma. Supongamos que tenemos una matzá con forma de flor, de una rosa, de un pétalo. Está permitido y cumplen con la mitzvah, a pesar de que Jajamim dijeron no fabricar una matzá que tenga alguna forma, ya que para darle la forma y moldearla lleva tiempo y estamos arriesgando a que pueda leudar la masa. De todas maneras, si la hicieron con alguna forma, está permitida y es válida para el cumplimiento de la mitzvah. No hay de vuelta ningún inconveniente por parte del lehem oni, del pan del pobre, a pesar de que claramente el pobre no utiliza productos de tanto lujo. Amar Rab Yehudá, y sobre este punto de las matzot formadas, dijo Rab Yehudá, Dabarte shal Baitus ben Zonin la Jajamim. Exactamente sobre este punto le preguntó una persona llamada Baitos ben Zonin a los Jajamim. ¿Por qué motivo ustedes, Jajamim, no nos autorizan a poder fabricar y producir matzot con formas en Pesach? Es algo quizás más caboda a la mitzvah, más caboda al Yom Tov. ¿Por qué no nos autorizan? ¿Cuál es el inconveniente? Amrulo le contestaron los Jajamim, ya que la mujer deja reposar la masa mientras está tratando de moldearla. Vamos a seguir con el ejemplo, hacer la formita de cada uno y uno de los pétalos para que quede prolija. Mientras tanto, la masa queda quieta, estacionada, sin movimiento. Y eso es muy peligroso, ya que agiliza y es propenso al leudado, al estar la masa reposando y descansando. Entonces, Jajamim no quisieron arriesgarse en absoluto al más mínimo leudado y dijeron no hagan ninguna forma a la matzá. Amar Lahem entendió Baitos ben Zonin la problemática que plantearon los Jajamim y dio aparentemente una solución. Se pueden hacer las matzot con formas teniendo ya un molde. La persona toma la masa y directamente la coloca sobre el molde que tiene pequeños bordes cortantes y en un solo acto ya le queda la masa perfectamente formada sin necesitar dejarla reposar y descansar. Y eso tiene que estar permitido. Ahí, ¿cuál sería el motivo para prohibirlo? Amrulo le contestaron los Jajamim y dijeron, excelente, esa patente y esa idea es válida y debería funcionar. Pero, Yomru, con la serikim asurim, usrikema y tos mutarin. La gente va a decir, ¿cómo es posible? A nadie le autorizan hacer una matzá con formas y a la gente de Baitos sí le permiten hacer con formas. Es decir, nosotros no podemos marcar diferencia, ya que tú tienes moldes y las otras personas no tienen moldes. La gente no va a saber diferenciar y notar que esto se fabricó con un molde y aquellas otras no. Cuando vean las de ustedes moldeadas, van a querer realizar lo mismo y van a estar en infracción o en riesgo de leudado, que es peor aún, y serían jamés. Por lo tanto, nosotros no hacemos distinción y diferencia y prohibimos rotundamente toda matzá que esté formada, por lo menos de fabricarla. Ya dijo que si ya se la fabricó y no estaba leudada, se la puede consumir. Amar Birazar Bar Tzadok, dijo el Birazar Bar Tzadok, en una oportunidad yo entré detrás de mi padre que fue a la casa de Rabban Gamliel, que era el Nasi, era el dirigente de Am Israel. Y trajeron delante de él para consumir matzot formadas en Pesach. Amarti, le dije a mi padre, Abba, lo kajam lo jajamim, ¿acaso no dijeron los jajamim que no se pueden masas formadas en Pesach? ¿Cómo es posible que estén trayendo delante acá de Rabban Gamliel matzot formadas?
Amarli, me contestó a mí, vení, lo shel kol adam amru. No dijeron esto en las matzot de todas las personas. No se refirieron en todas las personas que producen matzot, que todas tengan la prohibición. En la shel nachtomim amru. Solo se lo prohibieron a los panaderos, aquellos que fabrican y producen para vender al público. Sobre ellos rige la prohibición, ya que para vender ellos son meticulosos de que salgan prolijas y parejas. Entonces se toman el tiempo para hacerlas bien como corresponde, y ahí es donde está la sospecha de que esto leude y se prohíba. En cambio, lo que la persona fabrica en su casa para consumo propio e interno no hace tanto hincapié si le sale prolija, bien formada o no. Esas están permitidas. Las que lo están poniendo aquí para consumir son caseras y no tienen entonces ninguna sospecha. Es decir, que aquí claramente está discutiendo con la opinión anterior, que no marcaron diferencia y prohibieron rotundamente para todos. Aquí nos está diciendo que hay por lo menos una distinción entre los profesionales y los particulares. Y que de hambre, pero hay una versión que nos dice que fue la respuesta 100% opuesta. Y le dijeron así, Ajika amarle, así le contestó, Lo shel nachtomim amru, ela shel kol adam. No la de los panaderos prohibieron, sino la de las personas. Los panaderos que ya son experimentados en fabricar, ellos lo hacen ágilmente y no va a llegar a leudar. Cuando una persona de manera particular quiere prepararlas, al no estar tan ágil y tan experimentado, ahí están las sospechas y sobre ellos se aplica la prohibición. Quiere decir que tenemos entonces varias opiniones al respecto. La primera opinión dijo rotundamente no marcamos diferencia y no se puede realizar ningún tipo de matzá formada, ni con molde ni sin molde, y indistintamente particulares o profesionales. Segunda versión, a los profesionales se lo prohibió porque hacen hincapié en que salgan prolijas y parejas y se puede leudar, y a los particulares no se les prohibió. Tercera opinión, a los particulares se les prohibió por no tener experiencia y repetirse en hacerlo, y a los profesionales se les habilitó. Y una última y cuarta opinión, Amar Biosí o sin serikim kemin rekikin, menos sin serikim kemin gluskaot. Biosí dijo, se pueden hacer matzot formadas siempre y cuando las hagan muy finitas. El hecho de estar bien finitas no favorece el leudado, ya que tiene contacto con el aire frío prácticamente toda la matzá toda la masa que se haya formado. Entonces ahí sí va a estar permitido, pero si son ya un poco gruesas, ahí es más propenso a leudar. Sobre esas no permitieron. Quiere decir que esta última opinión, Biosí, marca diferencia dependiendo del grosor de la masa que se haya formado. Si son bien finitas, es posible formarlas. Si son más gruesas, no está permitido formarlas. Esto en lo que respecta a las matzot. Ahora, la Gemara va a pasar a otro detalle que en primer análisis no tiene absolutamente nada que ver con la matzá. Tiene sí que ver con la mitzvah de hafrashat halá, con la mitzvah de separar una porción de la masa que nosotros producimos para fabricar pan, que debemos una porción entregársela a los kohanim como un donativo. Similar a la terumá en los granos, tenemos también en la masa. Esa mitzvah se llama hafrashat halá, la separación de la halá. Y el pasuk, cuando nos dice la orden en la perashá de Shlach Lecha, nos dice Milechem haaretz halá tarimu terumá, del pan de la tierra, del pan de la tierra de Eretz Israel, de la tierra de Israel, porque de la Torah solo es una ley que se aplica en la tierra de Israel y con lejem, con pan. Por lo tanto, debemos primero definir cuál es el concepto de pan para entender sobre qué masas fue dicha esta ley, que nosotros debemos separar un trozo para los kohanim. Y dice así, Tanu Rabbanan, Hasuf Gerim, aquellas masas que se fabrican esponjosas, Veadub Shenim, aquellas que se las fritan con miel,
Vea iskeritin. Una tercera que era una masa completamente líquida, como si fuese un panqueque. Tampoco, ¿sí?, está obligada de afrashat halá. Vea halá masret. Esta halá que vamos a ver ahora inmediatamente, la Gemara nos va a explicar qué es ella. Vea medumá. Y la masa que se haya producido con dos tipos de harina. Harina común de las personas, harina de julín, y harina de granos de terumá. La mezcla de terumá con julín, los granos de los donativos de los kohanim, con la harina normal de las personas, esas sí también tienen sus leyes distintivas, peturim mina halá, y quedan exentas de tener que separar de estas masas halá, este trozo para los kohanim. En el último, el motivo es porque ya hay parte de los kohanim mismo en la masa, por eso estaría exento. Y en las anteriores, ahí es donde vamos a ver ahora inmediatamente una discusión. Pero antes de ahondar en el motivo, la Gemara quiere primero una explicación. Mai halata masret. ¿Qué es esta que nombramos halata masret? Las anteriores explicamos, pero esta última no tenemos conocimiento de qué es. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, ze halot shel ba'alei batim. Son aquellas masas que las personas adineradas preparaban y en vez de hornearlas, las hervían. Era una masa de pan, pero en vez de hornearla, la hervían. Sobre esto nos está diciendo que también están exentos de separar la halá para el Cohen, ya que no tiene consideración de pan por ser hervida. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, alalu maaseh ilfasen. Todas estas que nombraron aquí en la Baraitá están exentas por ser maaseh ilfas, por ser que se las cocinan en una olla y no en un horno. Resh Lakish entiende que todo lo que no es horneado no es posible considerarlo lehem, no es posible considerarlo pan, y por ende está exento de tener que separar la halá. Pero el Rabbi Yohanan le discute y dice: no señor, incluso la que se hace en una olla tiene consideración de pan, hay que separar la halá. Y el motivo de todas estas que quedan exentas, vean la alu, she'asa'an ba'hamma. Estas, lo que tenían de característico es que la gente solía prepararlas al sol. Se cocinaban al calor del sol. Y lo que se cocina o se hornea con la fuerza solar no tiene consideración de pan. Y por eso es que está exento. Pero no porque se hagan en una olla. Metive. De hecho, tenemos para preguntar fuertemente a las palabras de Resh Lakish. Asufgenim, Beatubshenim, Beha Iskeritin. Exactamente las mismas tres que fueron nombradas anteriormente. Las masas esponjosas, las que se fritaban en miel, y aquellas líquidas, como dijimos, como un panqueque, Asa'am Ba'ilfas Hayavin. Si se las cocinó y horneó en una olla, están obligados a separar de ellas halá para el Cohen. Bahamma Peturim. Pero si las hornearon al sol, están exentas. Vemos perfectamente que marcó la diferencia entre el sol y la olla, diciendo que en una olla sí están obligados a tener que separar la halá. Esto es entonces un interrogante para el planteo de Resh Lakish. Amar Ulá, dice Ulá, Amar lejar Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Sabe lo que te va a decir Rabbi Shimon ben Lakish? Aquí, ¿cómo estamos hablando? ¿Por qué esa paraíta dijo que incluso en una olla es pan y hay que separar halá? Porque ahí nos estamos refiriendo a que previamente calentaron bien la olla al fuego y al tomar mucha temperatura, una vez que levantó temperatura, ahí colocaban la masa para que se cocine. El hecho de que ya está caliente la olla previamente le da una similitud al funcionamiento de un horno, y ahí está hayab, está obligado a tener que separar halá.
Pero entonces, si él pegó la masa a las paredes de la olla y luego la puso al fuego a calentar para que se cocine la masa, ¿qué vamos a decir ahí? Ajíname de Peturim. Ahí tú también vas a concordar de que está exento porque no hay similitud con el sistema del horno tradicional. Siendo así, en lugar de que termine la baraita diciéndonos, y si las horneó al sol, está exento, la baraita tomó dos ejemplos que serían extremos. Irtiah ulbasof, de acuerdo a Resh Lakish, primero calentamos la olla y le pegamos luego la masa, ahí están obligados a sacar halá. Y si se horneó al sol, está exento. ¿Para qué tuvo que llegar hasta el extremo de las que fueron horneadas al sol? Debería haberme marcado una diferencia dentro de la misma cocción y horneado en la olla. Y que diga así, para mí de Bari Mamurim, cuando yo digo que está obligado a separar halá, que cuando calentó la olla y después le pegó la masa. Pero si primero pegó la masa y después puso a hervir y a calentar la olla, Peturim va a estar exento. Y eso sería lo más lógico que aclare la baraita. Por lo tanto, Resh Lakish está en un inconveniente muy grande con la explicación de esta baraita. Contesta la Gemara y da por terminado esta discusión. Hasurem Mersena. Hay algo incompleto, por lo menos la redacción no es lo suficientemente clara en esta baraita. Y lo que quiso decir la baraita sería lo siguiente. Cuando digo que hay que separar halá, cuando calentaron la olla y luego le pegaron la masa. Pero si primero pegamos la masa y luego calentaron la olla, es lo mismo que haberlas horneado al sol, que están exentas. Es decir, lo que figura en la baraita, que fueron hechas al sol, está exento, eso lo dejamos en pie. Pero sería la explicación de lo que nos estuvo faltando. Si no calentamos la olla, pusimos la masa y luego lo calentamos para que se cocine, es como haberlo hecho al sol y está exento. Entonces la misma baraita me está diciendo que no serviría de acuerdo a la interpretación de Resh Lakish y por eso está exento de tener que separar la halá. En la próxima clase vamos a ver cómo se aplica este mismo método a las matzot, a ver si con ellas se va a poder cumplir la mitzvah la noche del 15 de Nisan o no.